Muy bien, ¿qué tal si le damos un fuerte aplauso al Señor, a su palabra y a la presencia del Espíritu Santo que siempre está en esta casa? Hoy felices de poder iniciar el tercer bimestre de avanzada, segunda parte, ¿verdad? Y hoy vamos a iniciar con una enseñanza muy, yo creo que de mucho valor. Después de esta charla usted va a decir, amo donde estoy. Yo sé que muchos de ustedes aman la casa, pero van a decir, amo donde estoy. Sé que lamentablemente no es común estar en un lugar como del que soy parte, del que soy hijo. No es común tener un manto que me cubre como este. Y espero que el Espíritu realmente selle sus corazones como ministros ordenados de esta casa. Vamos a hablar acerca del ADN, genética espiritual. Y vamos a iniciar con esta parte de los orígenes, ¿verdad? El ADN, por ejemplo, es la sigla que se le da a la proteína, que es el centro, el núcleo de la célula, donde se guarda el código genético, ¿verdad? Y la palabra genética, en palabras sencillas, esto solamente es en forma de ilustración, en forma de fundamentar lo que queremos enseñar. En palabras sencillas, la palabra genética es la parte de la biología que estudia los genes, que son los mecanismos que regulan la transmisión de los caracteres hereditarios, ¿verdad? Es lo que, en palabras más sencillas todavía, guarda la información que heredamos de nuestros padres, de nuestros antecesores. Ahora, esta forma de herencia se manifiesta de dos maneras. En una manera que todos conocemos, que es física, ¿verdad? Nosotros heredamos nuestros rasgos físicos a través de la genética, ¿verdad? Y bueno, esa apariencia de parecernos entre familiares es porque heredamos, ¿verdad? Pero no solamente en una parte física, sino que también el temperamento es algo que se hereda de nuestros antecesores. Y esto tiene que ver con el comportamiento. Así que heredamos la parte de la apariencia y la parte del comportamiento. Y esto es muy interesante saberlo, ¿verdad? O sea, usted es una combinación de la genética de sus antecesores y de todos ellos, de su abuelo, de su tío, de sus padres. Y usted es un nuevo código, ¿verdad? Pero es esa combinación, de ahí viene usted, físicamente, pero también en su comportamiento por el área de su temperamento. Normalmente en el estudio del comportamiento de las personas hay tres palabras que se confunden. Una es temperamento, se confunde con personalidad y se confunde con carácter. Esto solo lo menciono en modo de aclarar de dónde viene el temperamento. El temperamento es la parte genética, ¿verdad? De cómo nosotros reaccionamos, de cómo normalmente resolvemos sentimientos o emociones. Y la parte de la personalidad es esta manera en la que nosotros editamos nuestra forma de ser. Es decir, cómo queremos nosotros que la gente nos vea, esa máscara que nosotros utilizamos para vernos bien, ¿verdad? No de raíz, pero al menos es la manera en que nosotros nos vendemos. Esa es la personalidad. Y el carácter es realmente el trabajo de poder dominar y de poder mejorar nuestro temperamento. El carácter realmente es la manera en la que nosotros resolvemos cosas de nuestro temperamento. Es la manera de educar nuestro temperamento. Entonces, lo que heredamos, entonces, es el temperamento. Ahora, todavía más interesante es que los genes del temperamento se heredan físicamente, o sea, tangiblemente, esa química que heredamos, pero también por el comportamiento. O sea, por el entorno en el que somos criados. O sea, que hay muchas cosas. Por ejemplo, hay gente que no se crió con su papá y su mamá y aún así en su comportamiento fue afectado para bien o para mal, por el círculo o el ambiente en el que se crió. Y esto es muy interesante porque la misma genética, hablando científicamente, nos permite entender de que el comportamiento provoca un ADN también.
Y esto es algo de lo que se parece mucho a lo espiritual. Porque en la parte espiritual, la genética o la forma de comportarnos se hereda mucho por aprender formas de comportamiento. Por ejemplo, Jesús cuando manifestó ser el Hijo de Dios, y esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en Juan 5:19 y en Juan 12:49, solo los menciono ahorita y después los vamos a leer. Dice Jesús, yo no vengo a actuar por mi parte. Yo no vengo a hacer las cosas como yo quiero hacerlas. Yo todo lo que hago, yo lo vi del Padre. Y esa es la manera en la que Jesús manifestó ser Hijo de Dios. Él dice, todo lo que yo no vengo a hablar por mi parte, dice, por mí, yo no vengo a hablar por mí. Yo todo lo que digo, todo lo que yo digo, yo lo oí del Padre. Y esa es la manera en la que Jesús manifestó la paternidad de Dios. No fue por decir, mírenme los ojos, son igualitos a los del Padre. Él no se fue a la parte física. Él no dijo, miren los dones que tengo y miren cómo se manifiestan los dones. No. Él hablaba de su forma de reaccionar, su forma de hablar, su forma de manifestarse. Él lo vio y lo escuchó del Padre. Entonces podríamos decir en conclusión que la genética espiritual tiene que ver mucho con el comportamiento. Todavía me voy a ir un poquito más allá. Esto es tremendo. Porque uno de sus discípulos que se llama Felipe, esto usted lo puede encontrar, solo lo voy a mencionar en este momento, en Juan 14 del 8 al 10. Felipe le dijo, Jesús, hagamos algo. Muéstranos al Padre y ahí vamos a entender todo. Mire qué propuesta la de Felipe. Felipe le quería doblar el brazo a Jesús, ¿verdad? Y Jesús le dice, Felipe, ¿y hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? ¿Cuánto tiempo han estado conmigo? El que me ve a mí, ve al Padre. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Entonces estamos viendo cómo en el espíritu, la genética no es por una apariencia física, sino es por una manera de comportarnos. ¿Sí se entiende esta parte? Esto es muy importante porque esta es la base de lo que vamos a poder ver hoy. Es tremendo cuando Jesús le dice, el que me ve a mí conoce al Padre. El que habla conmigo es como que habla con el Padre, ¿verdad? En conclusión de este primer bloque de la prédica o de la enseñanza, es que vamos a concluir, esto sí lo puede escribir, que la genética espiritual son los principios, valores, dones, rasgos espirituales que marcan nuestro comportamiento ministerial, que heredamos por la impartición de nuestros padres en la fe, para el cumplimiento de las asignaciones delegadas y la visión. Lo voy a volver a repetir. Son los principios y valores, dones, rasgos espirituales que marcan nuestro comportamiento ministerial, que heredamos por la impartición de nuestros padres en la fe para el cumplimiento de las asignaciones delegadas, sobre todo la visión. Amén. Entonces, porque el principio de verlo es verlo desde Dios como nuestro Padre espiritual. Pero tenemos que entender que Dios se extiende a los hombres para que los hombres puedan reproducir en el espíritu también hijos en la fe. Es como, por ejemplo, todos nosotros tenemos un Padre celestial y deberíamos de recibir una paternidad de Dios, deberíamos de entenderla, pero Dios en la carne proveyó para nosotros figuras paternas en la carne, que son nuestros padres de la sangre. Bueno, asimismo, como nuestro Padre en la fe, nuestro Padre espiritual, Dios, tiene rasgos, principios, valores, ha puesto también de la misma manera hombres en la fe, en el espíritu, que nos puedan modelar una manera de comportamiento que ya no solo tiene que ver con la moral, sino con los principios y valores espirituales. Y estos son los padres en la fe. ¿Verdad? Que esto es más bíblico que mandado a hacer. Y voy a poner algunos ejemplos, ¿verdad? Nosotros, para poder recordarle a usted un poco, en el segundo bimestre vimos un tema que se llama
recibimos del manto que servimos. ¿Sí se acuerda? Creo que la pastora lo predicó en aquel momento. Y ese mensaje traía como objetivo poder explicarle a usted una ley que es espiritual. Y la ley es esta. Nosotros solo podemos impartir lo que se ha conquistado. De hecho, se llama la ley de la impartición. Damos de lo que tenemos. Podemos impartir de lo que hemos conquistado. Y así son los padres en la fe. Los padres en la fe son los responsables de poder proveer de lo que ellos han conquistado en un camino que inició antes, en una trayectoria que inició antes, para poder proveerle a los nuevos creyentes una provisión de valores, principios y dones y enseñanza para ser formados. Entonces, vemos esto, por ejemplo, modelos fáciles de identificar para poder entender más claro. Vaya, Moisés y Josué, ¿verdad? Moisés y Josué, vemos que Josué era un hijo, ¿verdad? Josué no solo era un seguidor de Moisés, era un hijo en la fe de Moisés, ¿verdad? Moisés se reprodujo. De hecho, Josué fue el sucesor de Moisés. Entonces, vemos esa, ya no solamente mentoría, vemos no solamente esa enseñanza magistral de Moisés hacia la vida de Josué, ya vemos un hijo en el que él se pudo reproducir. De hecho, fue su sucesor, fue su heredero, fue el que tomó la estafeta para poder completar la visión y la asignación que se le había dado a Moisés. Moisés logró mucho a través de su propia vida, pero terminó su asignación a través de la vida de Josué. ¿Puede decirme amén a eso? Pero la asignación se la dieron a Moisés, no a Josué. El que subía a ver el rostro de Dios fue Moisés, no Josué. Al que se le dio la ley y vio a Dios rostro cara a cara fue Moisés, no Josué. De hecho, Josué no era ni invitado a estar en lo privado y en lo íntimo. Josué se quedaba al pie de la montaña. Pero era tanto el anhelo de Josué de estar cerca de aquel hombre, que de aquel hombre pudo conocer a Dios. Y este hombre trasladarle principios, valores, dones, carácter, para poder seguir esa asignación. Otro ejemplo que podemos ver es Elías y Eliseo. Vemos que Elías era un profeta o el profeta de temporada fuerte, un profeta con señales, prodigios, un profeta muy singular, ¿verdad? Muy rara vez se puede poner un hombre a la estatura de Elías. El nivel de respaldo que Dios le daba a Elías. Pero Elías, que no solamente era el profeta, tenía casas de profetas, escuelas de profetas. De hecho, su última jornada fue hacer una gira a todas las casas proféticas de las escuelas de los profetas para ver a quién le dejaba el manto. Pero realmente el manto no se quedó con ningún alumno, no se quedó con ningún seguidor, se quedó con su hijo en la fe, que era Eliseo. Eliseo tenía la mejor escuela, ser hijo en la fe de Elías. Y aunque el propio Elías, siendo objetivo, trató de pasar el manto a un estudiante, siempre el manto quedó en las manos de un hijo. Porque siempre no hay mejores manos que puedan recibir tu manto que sean las manos de un hijo, no de un seguidor. Puedo dar un amén más fuerte a eso. Inclusive no se ha entendido la famosa frase que nos encanta hablar en un matiz de sobrepasar un poder, en el matiz de sobrepasar al líder. Siempre el tema de la doble porción de unción se ha predicado de una manera de alguien aborazado que quiere ser más que su propio líder. Y aplaudimos porque es un deseo espiritual y no un deseo carnal. Pero podríamos encontrar cierta soberbia en ese deseo, aunque sea por cosas espirituales. Pero realmente cuando uno estudia la palabra se da cuenta que el deseo de Eliseo no era ser doblemente más famoso que Elías o tener doble poder de Elías. Cuando Eliseo le dice a Elías qué es lo que él quiere, porque Elías le pregunta qué es lo que yo puedo hacer por ti, y Eliseo le contesta, yo quiero la doble porción de tu unción. No le está diciendo yo quiero ser 2 veces mejor que tú. No le está diciendo yo quiero más poder que el que tú tienes, porque sería una falta de respeto. Lo que le está diciendo es, yo quiero ser tu primogénito. Yo no solo quiero ser tu hijo, yo quiero ser tu primogénito. Yo lo que quiero es tu primogenitura. Porque en una
en una forma hebrea de verlo, que era la manera en la que ellos lo veían, era que siempre el primogénito tenía la doble herencia que los demás. Entonces, lo que Eliseo quería era la primogenitura de Elías, no ser más poderoso que Elías, aunque lo fue. Sí se entiende, pero el deseo de él no era decirle, yo quiero ser mejor que tú. El deseo de él era decir, de todos tus hijos, yo quiero ser tu primogénito. Y lo recibió. Ahora, ¿cuál fue la condición que le pidió Elías? Si tú quieres recibir eso, porque le dice, cosa difícil has pedido, no se lo está diciendo tampoco en un contexto de, ser más poderoso que yo es difícil, no. Elías entendió, porque también era hebreo. Tú lo que me estás pidiendo es la primogenitura, o sea, de mis hijos tú quieres ser el primero. Uy, eso está yuca. Pero como Elías era profeta, le dijo, para poder darte eso, no te me vas a tener que despegar. Recibimos del manto que servimos. Y eso fue lo que hizo Eliseo, pegársele a Elías y no soltarlo hasta que esa genética, hasta que esos principios, esos valores, esa manera de caminar fuese trasladado a él. Y usted tiene que entender esto. Elías no le está diciendo, quiero que me sirvas para yo poder darte esto, que seas mi sirviente. Y si eres mi sirviente y me aprovecho de ti, entonces vas a recibir. No. Lo que le está diciendo Elías es, para poder ser como yo, tenés que pensar como yo. Tenés que hacer como yo hago. Tenés que ir donde yo voy. Tenés que enfrentar las cosas de la manera en la que, y la única manera que yo puedo transferir eso es a través de que me sigas todos los días de mi vida. Entonces, usted realmente cuando es hijo, usted va a ver la característica de un hijo. La gente carnal le llama la argolla, porque ve gente pegada al pastor. Y dice, esos son los de la argolla. No, esa gente humilde que quiere algo y tiene la humildad de buscarlo. Mientras tú te quedas afuera por orgulloso porque tú estás esperando que el pastor te busque a ti. Y discúlpeme, yo busco a mi apóstol. Yo busco el del que yo puedo aprender. A usted le toca buscarme a mí. Entonces los de la argolla tienen una característica, son hijos. Quieren tener el manto y entienden que para poder tener el manto es que tienen que ver cómo hace, cómo habla, cómo lo hace, cómo lo piensa. Y la humildad para recibirlo. Algo hermoso de este mensaje es que te va a ayudar a aclarar mucho de la neblina, lo llamo yo, del glamour eclesial, que se ven los pastores o los mentores o los líderes como la gente que tiene la autoridad y sacar beneficios de que está cerca donde se manifiesta la autoridad por un tema de exposición. Y esa motivación que puede venir consciente o inconscientemente, se te va a acabar. En el primer momento donde tú tengas una exhortación, una confrontación, una observación, un llamado de atención, se te va a acabar. Porque viene alimentado de un ego. Pero los que son hijos tienen la particularidad en la fe de poder recibir el abrazo, estar en la foto, pero también la jalada de orejas que te van a dar por estar cerca. Pero cuando alguien se acerca y le hacen la primera observación, porque usted se va a acercar a alguien que tiene discernimiento, a alguien que habla con la verdad, alguien que no se está tirando de alcalde, por lo tanto está obligado en decirte la verdad con amor y respeto. Entonces te vas a encontrar con muchos abrazos, pero te vas a encontrar también con jalones. Y si tu intención no es recibir una forma de comportarte y una forma de ser, se te va a acabar. Vas a terminar herido y vas a terminar diciendo, no, yo no me acerco ahí solo los de la argolla. Entonces yo le quiero decir, pastor, ¿y usted tiene argolla? Sí, yo quiero que la argolla sea más grande cada vez. Yo quiero que usted esté en la argolla, pero se requiere humildad. Se requiere de ubicarse quién es usted. Imagínense, yo no viajo a ver a mis apóstoles para competir con ellos. Qué ridículo sería. Escuchar un mensaje de mi pastor o de mi pastora y decir yo lo puedo hacer mejor. Qué ridículo sería eso. Uno simplemente reconoce y tiene la humildad para saber, ellos están ahí, yo estoy aquí.
y no pasa nada. Alguien, yo estoy aquí, alguien va a estar abajo, y alguien va a estar abajo, y alguien va a estar abajo, y así sucesivamente. Es fácil. Alguien comenzó a caminar antes que usted, y usted va a comenzar a caminar antes que alguien. Por ejemplo, Pablo y Timoteo. Pablo tenía muchos discípulos, de hecho, muchos hijos en la fe, pero se mira de alguna manera en Timoteo algo especial. Es al discípulo donde él es como el Juan de Jesús, Timoteo, ¿verdad? Timoteo era el que se le recostaba en el pecho a Pablo, es decir, era el sacaleche en hebreo. Es decir, era ese discípulo que hacía sentir a Pablo no solamente mentor, no solamente apóstol, lo hacía sentir padre. Y era la manera en la que él hablaba con Timoteo, hijo mío, hijito mío, ¿verdad? Por ejemplo, en segunda de Timoteo, podemos buscar, así rapidito, segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 1:6. Mire lo que le dice Pablo, mire cómo le habla un padre a un hijo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Cómo entre un padre y un hijo no se puede negar que mucho de lo que tú tienes de Dios lo tienes por mí? Y no hay una competencia, no hay un orgullo, no hay una... es decir, Timoteo con esto no se sintió ofendido. Se nota que Pablo lo hace de una manera muy cómoda. Porque es fácil para Timoteo reconocer que lo que él es en Dios, lo es en Dios. El don viene de Dios, pero fue trasladado a él a través de la vida de Pablo. Y eso es algo que así es. Solo hay que reconocerlo. Por ejemplo, mucho de lo que usted es, lo es porque lo ha aprendido a través de la vida de su pastora y de su pastor. Y eso es así. Usted tiene más de un año de estar acá. Lo que usted es en la fe y lo que usted ha logrado en la fe, lo ha logrado a través de nuestras vidas. No estamos diciendo que nosotros somos los dueños y nos llevamos el crédito del don de Dios que está en usted. No, pero sí fue trasladado a usted a través de nuestra vida. Y eso simplemente es así como un maestro de matemáticas en primaria te enseñó a sumar y a restar. Y usted lo recibió a través de ese hombre. Y gracias a ese hombre sabe sumar y restar. Usted no puede decir, no, fue por hacer la tarea. Sin ese señor, en esa pizarra, usted no supiera sumar y restar. Y algunos medio pueden. Vemos, por ejemplo, en la vida de Jesús y Pedro. Vemos algo bien particular en la vida de Pedro y Jesús. Porque aparte de que vamos a hacer algo en esta óptica del mensaje, vamos a quitarle a Jesús por unos momentos la divinidad de ser Dios, ¿ok? Jesús es Dios. Pero veámoslo como lo que él era para Pedro. Tenemos que entender de que Jesús para Pedro no fue Dios en un momento, era el mentor, era su padre en la fe. ¿Sí se entiende? Entonces vamos a ver a Pedro haciendo las cosas, prácticamente repitiendo las de Jesús. Vamos a ver a un Pedro que quiso caminar en las aguas porque vio a Jesús caminar sobre las aguas. Echó fuera demonios y decía las mismas palabras que Jesús. Hay una cita en la Biblia que inclusive Pedro le dice a una niña muerta, Talita Kumi, que es la misma frase en arameo que utilizó Jesús para levantar a una niña que estaba muerta. Casi en ¿cómo le digo? Casi al límite de la imitación, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque fue lo que él aprendió del que lo instruyó. Él no lo hizo porque, el Cordero que quita el pecado del mundo me enseñó y me dijo que yo tenía que decir talita. No. Fue lo que él vio de su maestro. Y así lo hizo él. Y eso viene de una paternidad en la fe, de ser impartido por lo que Jesús había conquistando. Y todo el mundo dirá, ¿verdad? Bueno, pero era Dios. Bueno, entonces tenemos a Pablo con Timoteo. ¿Qué le dice Pablo? No apagues el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces,
usted tiene que darse cuenta que mucho de lo que usted desea en la fe lo es por este techo y esta casa espiritual. Sin duda alguna, la fuente es Dios, pero el pozo es CDA. Y ojo, la idea de este mensaje no tiene que ver con llevar a la iglesia y quitar a Dios y poner la iglesia, o quitar a Dios y poner a los pastores, para nada. Estamos simplemente ubicando las piezas. Dios es la fuente, Dios es el agua que da vida, Dios es el agua que brinca y salta para vida eterna. Pero hay un pozo, hay un envase, hay un lugar donde uno tiene que ir a beber de esa agua. Y ese lugar es la iglesia. Y esa gente que te sirve esa agua es gente que Dios usa. Y son tus mentores, tus pastores, tus padres en la fe, tus líderes. Entonces, una vez ordenado, por así decirlo, el fundamento de la genética, comprobar bíblicamente que existe, que es real, que funciona, y hay muchos más casos, ¿verdad?, que podríamos hablar, pero ya ver que es aplicable lo que estamos enseñando. Vamos a irnos a algo un poquito más conceptual. Nos vamos a ir a un tecnicismo. Y con esto vamos a darle un significado a la palabra ordenamiento. Y esto es hermoso porque aquí es donde vamos a comenzar a valorar cosas que ya damos por hecho. Y si en la vida la gratitud puede ser motivada por algo, es por la conciencia. O sea, no vamos a agradecer de lo que no somos conscientes. A veces hay cosas que las damos por hecho. Y no es que no somos agradecidos, sino que simplemente damos algunas cosas por hecho y no nos damos cuenta de cuán agradecidos deberíamos de estar de cosas que están ahí, que no me costaron, que están ahí, que están para mí. Y cuando uno se vuelve consciente de eso, pues agradece eso. Y viene una sanidad en el corazón. Y voy a decir así, y es como un mantenimiento de tus canales. Yo quiero que usted tenga una visión, y esta es la visión que Dios me da en este segundo. Esto es de Dios. Yo siento como que Dios te está limpiando los canales a través de este mensaje. Y ahora el agua y lo que corre en esta casa va a correr y va a fluir de una mejor manera. Porque vas a estar limpio. Entonces ya no va a haber nada que obstruya eso. Tú vas a estar ubicado. ¿Y para qué me voy? Aquí estoy yo, allá está, eso corre así. Y si quiero que pase por mí, tengo que ponerme aquí. Y si me pongo aquí, pasa por mí. Y si yo lo recibo es para que yo pueda dárselo a alguien más. Amén. Mire qué interesante esto, ordenamiento. Vamos a conceptualizar primero ordenamiento. Ordenamiento, esto sí me gusta que lo escriba. Es el reconocimiento público por parte de las autoridades competentes. Ese reconocimiento público por parte de las autoridades competentes que extienden a un individuo para la habilitación, y desarrollo de una asignación. Lo voy a volver a repetir. Ese reconocimiento público por parte de las autoridades competentes que extienden a un individuo para la habilitación y desarrollo de una asignación. Yo quise dar un concepto no solamente eclesial, quise dar un concepto genérico. Esto pasa, por ejemplo, en el ejército, ¿verdad? Cuando alguien es ordenado o sube su rango militar, tiene que ser ordenado, tiene que ser un acto público donde se le reconoce a esta persona que su rango aumenta y por lo tanto su asignación, sus funciones abarcan un mayor espacio, ¿se entiende? Su autoridad crece. Esto, por ejemplo, pasa en el ministerio público, en el ministerio, la cancillería de un gobierno, ¿verdad? Los ministros que son ordenados para ejecutar funciones específicas en el gobierno. Por ejemplo, esto se da en el mundo eclesial cuando se delega autoridad, cuando se le reconoce a alguien, ya sea en las oficinas de Dios o en el presbiterio, o también en el liderazgo, ¿verdad? O en ciertas coordinaciones donde hay autoridad y hay dirección de personas. Entonces, de ahí viene el ordenamiento, es un reconocimiento. Y es importante esto, mis amados,
Porque si no, me gusta que la palabra ordenamiento viene primero de eso, de esa primera intención, de orden. Amén. Porque si hay algo en el mundo evangélico, es desorden. Estoy diciendo el mundo evangélico, no el mundo de la iglesia. Hay demasiado desorden. Cualquiera es esto, cualquiera es lo otro, cualquiera se va y hace esto, cualquiera se va y hace lo otro. Y hay que entender que en la iglesia del Señor debe de haber orden. Pero el orden, que no solamente tiene que ver con esa palabra primaria de organizar algo, o que algo esté bien hecho, sino con el perfil, el corte de la asignación, de cierto perfil de accionar, de cierta cultura que se establece. Viene primeramente de que las autoridades competentes reconozcan en alguien un llamado para esa función. Tienen que haber autoridades responsables que den un voto de fe públicamente para que esta persona sea considerada para ese cargo. Y es importante que usted sepa, en el caso de Ciudad de Adoración, que sus pastores son pastores ordenados. Nosotros no fue que quisimos abrir una iglesia y la abrimos y entonces comenzamos a... No. Nosotros fuimos ordenados por los pastores Guzmán, reconocidos en Honduras, reconocidos en Estados Unidos por el apóstol Billy Kaufman, ¿verdad? Es decir, fuimos dados a luz por los pastores Guzmán, tuvimos que pasar una serie de situaciones para poder demostrar de que habíamos sido llamados por el Señor, ¿verdad? Luego en la transición, en nuestra cobertura, porque nuestros pastores se jubilan, somos trasladados a la orden de Sebaot, en la red de iglesias de Sebaot, recibidos por los apóstoles Osorto. 3 años de conocernos, de dialogar, de viajar y verdad, y de poder ser recibidos y también nosotros presentarnos con el deseo de ser cubiertos por ellos. 3 años nos llevó solo eso, reconocido delante de las autoridades de la red de iglesias de Sebaot, ¿verdad? Entonces, lejos de ser pastores que no tienen quien los gobierne, lejos de ser pastores que dicen subjetivamente, dicho, no es que a mí Dios me dijo, no es que yo soñé, no es que a mí Dios me llamó. Y es importante que usted entienda que las raíces y los orígenes, ¿qué hicimos ahorita en la toma de territorio? ¿Qué estudiamos? ¿Qué investigamos? Los orígenes. Es importante que usted sepa cómo se originó algo, no solo lo malo, sino también lo bueno. Yo me acuerdo estar en un seminario de pastores, en una de las iglesias más emblemáticas de Latinoamérica y del mundo, de un apóstol que para mí es un general de este tiempo. Y este apóstol llama a los pastores, porque el seminario de pastores dice, por favor, pasen. Y yo sé que todos los pastores pasamos con hambre. Todos los pastores dijimos, este hombre va a tirar el manto, hay que agarrarlo. Todos los pastores pasamos así, al menos yo pasé así. Y en la cara miraba que los demás pasaron por eso. Y era aquello ahí, todos estamos esperando como que ese hombre diga, reciban, o que nos tocara, o que nos impartiera. Y ese hombre nos ha llamado al frente. Se ha quitado su saco, se ha remangado y nos ha dicho así, los he llamado para esto. Como que la cosa se puso tensa. Si tú estás aquí, en este seminario de ministros, y tú saliste de la división de una iglesia, o tú saliste de una manera desordenada diciendo yo soy pastor, yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy esto y esto, te ordeno en el nombre de Jesucristo que te regreses y vayas al lugar de donde saliste y que comiences tu proceso en orden. Si tienes una iglesia, ciérrala y ordénate, porque estás bajo maldición. Y yo dije, eso lo dice un apóstol.
No, pero que sabe que es un apóstol. No, uno que dice que es apóstol. Porque esa no es una palabra que todo el mundo dijo amén. No todo el mundo le aplaudió, no todo el mundo quiso pasarle una ofrenda. No, fue duro, fue ácido, pero verdadero. Entonces hay gente que va y no sabe dónde va. Y usted tiene la gran bendición de que en esta casa siempre se han honrado las autoridades. Hemos sido ordenados, hemos esperado en Dios. Siempre, ¿y por qué digo todas estas cosas? Porque usted las da por hecho. Pero lo que usted no sabe es que eso tiene un precio. Y usted no se imagina el precio que tiene que la vestidura de esta iglesia y que el manto de esta iglesia esté limpio. Eso tiene un precio. Usted no se sabe cuántas veces nos han querido comprar la voluntad. Cuántas veces gente ha querido con dinero, con recursos o con facilidades querer que la gracia y la asignación de esta casa cambie. Usted simplemente lo da por hecho. Pero es así en el lugar donde usted está. Y no todo mundo puede predicar eso. No todo mundo puede decir eso. Y después de eso, porque usted dice, bueno, pastor, pero yo no conozco interioridades, pero usted sí conoce lo que está a la vista. ¿Cómo así, pastor? Que eso central, que es tras bambalinas, tiene que parecerse a cómo llegó usted a ser líder. Cómo usted impone manos. Cómo usted diezma en esta casa. Cómo usted aprendió a hacerlo. Eso tiene que ser compatible a cómo usted llega a predicar a un encuentro. Cuándo lo debe de hacer. Cómo se hace en casa. Usted solo tiene que volver compatible con cómo sirve en esta casa. ¿Qué tuvo que pasar para que usted sirviera en esta casa? Entonces, lo que usted no conoce tiene que ser compatible con eso. Y eso tiene un precio alto. No sé si me están entendiendo. Entonces, cuando uno recibe un orden, ese reconocimiento que en ese hombre hay una asignación, hay una visión. Está la visión de la gran comisión como iglesia, pero dentro del cuerpo de Cristo no todos somos boca, no todos somos nariz, no todos somos ojos. Entonces, ese líder, ese padre, esa extensión de Dios, recibe una visión y una asignación de cómo se deben de hacer las cosas, porque ese miembro del cuerpo de Cristo, que es CDA, tiene que cumplir una función específica en el cuerpo de Cristo. No hay nada más triste que una oreja quiera ser ojo. Y entender que esa gracia y esa impartición es compatible con las funciones de esa casa. Y eso no puede ser dado más que por ese hombre y esa mujer de Dios que fueron puestos en esa casa, que son una extensión de Dios y ahora son padres en la fe de una comunidad donde deben de reproducir hijos y no solo seguidores o servidumbre. En Hebreos 7:11 vamos a ver lo que es un ordenamiento. Y le voy a dar el mejor ejemplo posible. Podría darle varios, pero este es el mejor ejemplo posible. Mire aquí cómo Pablo habla de un ordenamiento. Y habla del ordenamiento de Jesús a través de Melquisedec. Y está hablando de la institucionalidad del sacerdocio. O sea, esto es el ejemplo del ejemplo del ejemplo. Dice así en el 11. Si pues la perfección fuera por sacerdocio levítico. Está hablando de la institucionalidad del sacerdocio. Ni siquiera de la institucionalidad de la iglesia, sino del sacerdocio. Fuera levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. Amén. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Mire lo que dice. Según el orden de Melquisedec. Y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Porque Aarón era el sacerdote levítico. ¿Sí se entiende? 12. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Aquel de quien se dice, esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio.
Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahí donde lo que quiero que usted vea es el ejercicio de la palabra ordenamiento. Es decir, sabemos que el sacerdocio el levítico viene de Aarón, el hermano de Moisés. La ley, se entiende, ¿verdad? Y obviamente pues todos los sacerdotes vienen de la tribu de Leví. Pero esos son los sacerdotes del orden levítico. El orden, ¿qué es orden? De la cultura, del corte, de la manera, de la forma, de la función específica levítica. Pero hubo un cambio de sacerdocio a través de Melquisedec. Melquisedec, que no es levita. Melquisedec, que entendemos, es figura de Jesús. Y Jesús sabemos que no era levita, era de la tribu de Judá. Porque este nuevo orden de sacerdotes cambia todo, cambia la cultura, cambia la revelación, cambia el entendimiento, cambia la manera, porque su asignación es diferente. No es lo mismo sacerdocio gloria primera que sacerdocio gloria postrera. Entonces, un ordenamiento tiene que ver con eso, con la asignación. Entonces, con la expresión de esa institución. Entonces, usted tiene que entender que esta no es una iglesia que carece de identidad. Porque hay que entender que hay lugares donde ni siquiera hay identidad. Este es un lugar que se conoce por su identidad. Tiene una expresión en la alabanza, una expresión en la adoración, tiene una expresión en los dones del Espíritu. ¿Se entiende eso? Tiene un corte, una línea, una forma, una manera, un corte generacional. Es específica la gracia de esta casa. Pero eso no es casualidad. No es que una idea, hacemos una cosa diferente cada fin de semana que se nos ocurre. Hay una forma, hay una esencia, hay una cultura que se ha dado a los padres de esta casa, que trasladamos a los hijos de esta casa. Y las cosas se deben de hacer según ese principio, esa cultura, esa manera, esa forma, ese corte o esa orden. ¿Qué le quiero decir con esto? Y usted es un ministro en formación del orden de Ciudad de Adoración. La asignación cambia la política, cambia la cultura, cambia la estrategia, pero nunca el fundamento. Y eso es un arte. Voy a volver a decirlo, la asignación cambia la política, la cultura, la estrategia, pero nunca el fundamento. Por eso es importante que hayan padres en una casa. Cuando usted comienza a establecer una forma, usted va a ver cómo en los equipos de trabajo, en la gente que comienza a recibir responsabilidades de llevar gente a cargo, comienza a decir, a los pastores no les va a parecer eso. A los pastores les va a parecer así. ¿Verdad? Que hay que tener cuidado ahí porque le hemos enseñado, es algo en lo que estamos trabajando, que dejen de usar nuestro nombre para decir que nosotros dijimos cuando no dijimos, ¿verdad? Pero sí se entiende de que hay una forma de hacer las cosas en casa. Sí, hay una cultura, hay un corte, hay una manera. Entonces, esta gente normalmente lo agarra porque son hijos, porque están cerca, porque se dejan impartir. Entonces, estos hijos comienzan a proyectar muchas veces formas de hacer las cosas, pensando así lo deberíamos de hacer porque por aquí es lo de la casa. Y muchas veces van a venir ideas, porque quiero que usted entienda que la gracia puesta en nosotros es una gracia que imparte a los hijos. Y muchas veces la idea no tiene que venir del padre, puede venir de un hijo. Pero siempre en ordenamiento esa idea debe de proponerse a los padres. ¿Por qué? No, porque él es el que manda más. No. Porque es que el pastor es caprichoso. No. Es porque él sabe hasta dónde llega la gracia y dónde comienza el fundamento. Pablo lo enseña de esta manera.
que cada uno de ustedes vea cómo sobreedifica. Ojo, pero el fundamento que siempre sea Cristo. Es decir, es como que Pablo le dice a sus discípulos, miren, ayúdenme a levantar paredes, ayúdenme a poner bloques. Solo les pido el favor, háganlo a través de la gracia que se les ha dado a ustedes. Escojan el bloque, la manera, la forma, la estrategia, pero el fundamento cuidadito me lo toca. Donde se puso fundamento, esa pared no me la cambia. Eso hace un padre en la fe. Esa es la gracia apostólica. Lo que se puso acá no se cambia. Si el fundamento está ahí, ahí se tiene que levantar la pared. Si usted la quiere hacer más alta, si usted la quiere hacer de ladrillo en vez de bloque, que cada quien vea cómo sobreedifica. Pero el fundamento es Cristo. Entonces usted va a ver con mi equipo, cuando estamos en una lluvia de ideas. Hagámoslo así, pastor, me parece. Pastor, si lo hacemos así, mira, me gusta. Pero cuando me tocan, pastor, y si le decimos a la gente esto, no. Ahí no. ¿Por qué? Me está tocando fundamento. No capricho, fundamento. Amén. Porque nuestra gracia es así. Porque nuestra forma de hacerlo es esta. Porque nuestra política es esta. Entonces por eso no se puede hacer así. Pero muchas veces la idea se toma. Amén. Y se aplaude. Y queremos que hayan ideas. No solo queremos que la gente nos diga amén a nosotros. Nosotros también queremos decirle amén a la gente. Pero que el fundamento sea Cristo. No siempre alguien quiere cambiar el fundamento con una mala intención. A veces, sin conocer, lo hacen. Y para eso tiene que estar un padre de una casa. Es decir, los padres de la casa. Amén. Los padres de una casa, los pastores de una casa, los apóstoles de una casa, son pioneros. Son responsables de una visión que cumple en el cuerpo de Cristo una asignación. Levante sus manos y diga conmigo, soy un ministro en proceso del orden de Ciudad de Adoración. Entonces usted sabe, usted no llegó a ser servidor. En esta casa usted no llegó a ser servidor porque usted quiso servir. Y mire qué interesante. Y no se quedó sin servir porque no quería servir. Había una presión, ¿verdad? Pero una presión sana. Pero usted no es servidor porque se le ocurrió. No fue servidor porque el pastor quería congraciarse con usted. Usted pasó un proceso. Usted no es líder de esta casa porque se tiraron liderazgos a la garduña a quien lo agarrara. O porque usted habla bonito. O porque usted viene de una iglesia donde usted era alguien. No, usted pasó un proceso para poder ser líder de esta casa. No viene a la garduña. Y aunque hay gente que diga, no, yo en la otra iglesia era apóstol, no importa, igual, lo mismo. Tiene que pasar por ahí. Entonces usted no fue mentor de la academia porque un día no llegó nadie y entonces usted tenía que predicar. Usted no llegó a ser director de ministerio porque usted quedó ahí. Usted no es director de red porque le cae bien al pastor. O ya se ordenó como en el presbiterio ministerial de esta casa porque usted le aplaude a todo al pastor. Todos estos cargos se han recibido con responsabilidad. Ha habido una formación, una cultura, un orden. Amén. Ha habido un ADN. Ha habido una forma, un precedente de cómo se debe de hacer. Y ese es el orden de Ciudad de Adoración. ¿Verdad? Y aquí sí vamos a leer lo que dice Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y encontramos en Juan, vamos a leerlo también, 12:49, Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre
que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces nosotros tenemos que entender que si vamos a ser verdaderos hijos ordenados, no hacemos las cosas por nuestra propia cuenta. No hablamos lo que queremos hablar. No enseñamos lo que se nos ocurre. A usted se le ha dado una gracia. Y obviamente siempre se le va a dar un espacio para que su gracia se pueda expresar. Usted está siendo un colaborador y siendo colaborador va a ver cómo sobreedifica porque se le ha dado la oportunidad de colaborar. Pero no va a hablar por su cuenta. Y no va a hacer lo que va a hacer por su cuenta. Y aquí es donde yo quiero hacer este comentario y espero hacerlo con pinzas y manos de cirujano para que no se vaya a malinterpretar. Porque siempre es fácil recibir lo que nos conviene. No, el pastor tiene que ver cómo hace porque él es el padre de la casa. Ahí sí va toda la responsabilidad. No, es que los pastores, al que más se le da, más se le demanda ahí. ¿Verdad? Amén, así es. Pero esta extensión de los padres de una casa, de los pastores de una visión, tiene que ser embestida con los deberes, pero también con los derechos que conlleva. Por ejemplo, ¿a cuántos les gusta ir a cocinar la palabra del viernes del Facebook y decir, y tal vez alguno va a decir, no, a mí me gustaría predicar mi mensaje. Quiero verlo sacar un mensaje todos los viernes. Si le cuesta calentar el que se le dio, lo quisiera ver haciendo un mensaje todos los viernes. Lo quisiera buscando el norte y la brújula de dónde Dios se quiere ir un martes de ministración y buscando una serie para el domingo. Y también preparando los materiales del centro de estudios para ser discípulos. Y también darle la cobertura a los encuentros. Siempre que usted va a predicar en un encuentro, usted tiene un bosquejo. Y alguien que buscó el rostro de Dios para saber si ese era su bosquejo. Entonces usted se puede parar, y se ha parado, solo que no se ha dado cuenta, y decir este versículo. Lo que yo les vengo a decir, no lo vengo a decir por mi cuenta. Esto fue lo que el padre de esta casa me dio. Y esto es lo que yo voy a compartir como hijo de esta casa. Usted le pone su salsa, su testimonio, su gracia, lo que usted siente de ese mensaje. Pero cada viernes en el grupo de alcance usted llega y dice, yo no vengo a hablar lo que yo quiero hablar. A mí los padres de esta casa me han dado un mensaje para usted. Y yo no vengo a hablar por mi cuenta. Yo vengo a hablar por la visión de esta casa porque soy un hijo ordenado de Iglesia Ciudad de Adoración. Y entonces es hijo. ¿Cómo sé yo cuando alguien no es hijo aunque es miembro de esta iglesia? Cuando le estorba eso. Cuando él quiere dar su opinión. Cuando él dice, yo creo que mi mensaje, el que yo tengo, es más importante. Bueno, que obviamente no he visto a nadie así, ¿verdad? Pero si lo miro, lo quito. Sin problema. Porque ese no es una dictadura. Es que usted tiene que entender que el pago de su servicio es su formación. El pago del servicio que usted da es su propia formación. Usted no llegó donde llegó solo. Pero hay gente que valora más ese día donde se tiraban a la garduña llamados, a la garduña dones. Me dijeron que soy tal cosa, sin nada de formación. Me dijeron que fui llamado a las naciones. Aleluya. Y no pueden ni los resúmenes de academia. Me dicen que tengo un llamado apostólico. Ojo, aquí hay apóstoles seguramente. Amén. Aquí hay pastores. Aquí hay profetas. Aquí hay evangelistas. Aquí hay maestros. Pero Dios mío, no corramos por el envase, corramos por el contenido.
¿De qué me sirve tener el envase de que soy esto, de que soy lo otro? Yo lo que necesito sustentar es, voy a sustentar a alguien con el contenido del envase, no con el envase. ¿Qué bebe usted de un envase vacío? Póngale envase pastoral y si no puede ni con él. Me encanta esto. Un hijo en la fe dice así, yo no voy a actuar de mi propia cuenta. Yo voy a actuar, he visto a mis padres actuar, yo voy a actuar como mis padres. Y usted dirá, pastor, pero esto tiene que ver con Dios y nosotros. Sí, amén. Realmente con Jesús y Dios, ¿verdad? Pero Pablo le dijo así a sus discípulos, a sus hijos en la fe, imítenme a mí. ¿Cómo dijo? A mí, a Pablo de Tarso. ¿Cómo? Yo imito a Cristo. Sí, hermano, amén. Usted va a ser como Cristo. Pero mientras llega ahí, puede ser como sus padres en la fe. Sus padres en la fe son un ejemplo cercano a un camino para llegar a Cristo. No estamos diciendo que usted llega a Cristo a través de nosotros, no, estoy diciendo en el comportamiento, en la genética espiritual. Usted quiere orar como Cristo ora, bueno, pero comience a orar como ora su pastor. Después alcanza a Cristo. Es como su discípulo, primero que llegue a usted. Amén. Porque usted le va a modelar una vida digna de imitar a un discípulo. Y después el hombre que crezca. Miren, y hay que entender esto. Algo hermoso entre un padre y un hijo. Es que usted va a ver, por ejemplo, a Eliseo. Eliseo recibe el manto, ¿verdad? Y Eliseo cuando recibe el manto, yo me imagino que lo primero que dijo, ¿y ahora qué hago con el manto? Lo tengo, pero ahora ¿qué hago? ¿Y qué comenzó a hacer Eliseo? Lo que Elías hacía. Así como Pedro dijo, Talita cumi a la niña, y le funcionó. Yo imagino a Pedro, está muerta, le decía, eso veo. Y Pedro, ay, Padre nuestro que estás en el cielo. No, ¿verdad? Ay, ¿qué le digo? Ah, ya sé. Niña, Talita cumi, y abre los ojos la niña. Y Pedro, ¡ey! Funcionó. ¿Ah? Funcionó. Pues Eliseo cuando recibe el manto, y tiene que, mire, cuando sucede lo que sucedió con Eliseo y Elías abre el Jordán, para que usted sepa que no solo Moisés abría las aguas. Elías golpea con su manto el Jordán y el Jordán se abre y pasan por lo seco. Ese fue como el atajo. El clavo es que Eliseo se va y el Jordán se cierra y queda Elías se va, perdón, y se cierra el Jordán y queda Eliseo viendo el Jordán. ¿Y ahora cómo hago para regresar? Y agarra el manto. Y Elías lo abrió golpeando el río. Y fue exactamente lo mismo que hizo Eliseo. Agarró el manto y preguntó, ¿dónde está el Dios de Elías? Y el río se abrió, el Jordán se abrió. De la misma manera en que Elías se acostó sobre una niña, creo, o un niño fallecido, de la misma manera Eliseo se acostó sobre otra persona fallecida. O sea, no es un tema solo de imitar, es lo que uno recibe, de lo que uno fue impartido. Usted no puede dar lo que no tiene, usted no puede dar de lo que no fue impartido, usted solo puede dar de lo que tiene, usted solo puede dar de lo que ha sido impartido. Y eso no es malo, eso es bueno. Porque entonces usted limpia su canal y usted dice, pastor, todo lo que tenga, pastor. Dele. Mire, el sabio no le importa de dónde viene, lo que le importa es tener. Mire, cuando yo me voy pues, con mis apóstoles, con mis pastores, ni cuenta se dan todo lo que yo les he chupado. A veces estamos hablando de algún proyecto y me dicen, hijos, ¿pueden hablar con fulano? Ya hablé, madre. Sí, ya estamos en conversación. Ah, bueno, está bien. No le digo, y usted ni cuenta se dan y yo estoy en eso. ¿Verdad? Porque a mí me han dicho que yo soy hijo. Y bueno, lo que es de los padres es de los hijos. Yo no ando pidiendo permiso. Lo que es de los padres es de los hijos. Entonces usted tiene que ser igual. ¿Verdad? Usted decir, veo a mi pastora, ¿por qué no en medio de los líderes que están cerca, que están crecidos, como hermanos mayores de esta casa? Mire, ¿usted sabe lo que a mí me costó que me dijeran padre? Primero que nunca lo he pedido.
Nunca lo he pedido. Es más, hubieron líderes hechos de esta casa. Tengo años de tenerlos. Que me dijeron, padre, así. Yo le dije, no me diga padre. ¿Por qué? Porque esto ya no me hallo que usted me diga padre. Le digo. Pero hubieron unos que vinieron esta temporada que le sale orgánicamente. Entonces yo lo acepto. Ojo, no es discriminación. Es que simplemente es orgánico. No es moda. Es revelación. De hecho, no se ha dicho, díganos padres, por favor, eso no se ha dicho. Ni se va a decir, ni se va a enseñar, y el mensaje no se trata de eso. Pero es algo que se abrió para la casa. Y es algo que te ayuda a entender entonces cómo las cosas operan y cómo las cosas funcionan. A mí yo me acuerdo en Paternidad de Dios, en los encuentros, los hombres barbones llegaban a abrazarme a mi padre, me decían, en esa prédica. Y yo todo raro, así me llegaba a Samir, padre, me decía, tata, me decía, me abrazaba, yo gran barba aquí en el cuello. Y yo, porque sucedió orgánicamente. Porque uno no imparte lo que no conquista. Usted no puede, porque se aprendió un mensaje, creer que porque se predicó el mensaje que se aprendió, va a ser la persona que lo predicó. Primero tiene que conquistarlo. Por eso es importante que en esta casa toda persona que es ordenada tiene que pasar por un proceso de conquista. Que conquiste. Yo me acuerdo cuando Samir fue ordenado como líder de servidor de templo con su esposa y Samir me dijo, pastor, no me hacen caso. Y usted está conquistando su asignación, tiene que conquistarla. Es poco a poco, que solo si usted le dice, no, a usted ahora el ministerio es un relojito. Tuvo que conquistar, porque no es el envase, es el contenido, es el ADN de la casa. Ahora él viene con problemas y soluciones. Papá, me dice, ¿cómo que me dice? Mi papá me dice, Samir, tenemos este problema, podemos hacer esto, esto o esto. Ya va con el problema y 3 soluciones. Y las 3 son buenas. ¿Por qué? Porque ya él conquistó su asignación. Amén. Ese es el ADN de la casa. ¿Qué no es genética? Y con esto termino. Una imitación vacía. Porque de esos hay también. En otros lugares de esos hay. Una imitación vacía, superficial, un envase sin contenido, un estereotipo preelaborado. Por convivencia, por impartición. Los hijos de esta casa cuando oren van a orar de cierta manera. Yo he escuchado hermanas de esta casa orar, pero parece que fuera la pastora orando. Pero no es imitación, es impartición. Muchas veces cuando he escuchado a predicar a algunos en el encuentro, recitan la serie, como el pastor predicó en esta serie, o usan ejemplos que ellos han escuchado en una prédica. Es genética, es impartición. Pero también he visto en otros lugares gente imitando ser otra persona. Eso no es genética espiritual, eso es un estereotipo. Yo no quiero que usted nunca pierda su esencia. Nunca tiene que perder su esencia. Dios no ocupa otro Oscar Paz ni otra Andrea. Dios necesita a Michelle. Dios necesita a Jonathan. Dios necesita a Karen. Dios necesita a Eduardo, a Kelsey. Amén. Pero obviamente hay una genética por naturaleza, sin ser forzada, que se va a manifestar. La vez pasada, una prima que es pastora, está en su casa de retiro y por alguna razón, algunos jóvenes de la iglesia llegaron a la casa de ella acompañando a uno de Abraham y Guarón fue. Y esta prima, que es pastora, que sabe percibir, que tiene discernimiento, dijo, estos son hijos de Oscar. Así, estos son hijos de Oscar. Ella estaba refiriéndose a la gracia, al favor, al corte, al ordenamiento, a la forma de comportarse. Y yo le pregunté, ¿pero se portaron bien o se portaron mal? Va para saber a qué se refería.
si era piropo crítica. Luego entendí que era algo genuino, algo bonito, algo por rasgos bonitos, ¿verdad? Entonces, eso no es ADN, eso no es genética. Solo imitar como alguien habla, solo hacerle porque aquel le hace así, solo predicarlo porque el otro lo predicó. No, eso no es genética. No es solo en base, no es un estereotipo preelaborado, no. Hay que conquistar. Usted tiene que decirse a usted mismo: lo que nuestros padres nos han impartido, lo vamos a conquistar, y lo que nosotros conquistemos, eso mismo también nosotros vamos a impartir a nuestros discípulos. A modo de que se entienda que en este lugar hay una asignación, hay una cultura, hay una forma, hay un diseño, hay una manera que cumple un rol en el cuerpo de Cristo, y podemos decir: somos ordenados como ministros de Ciudad de Adoración. Amén. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso al Señor?